Amigos, amigas de Contacto Noticias, qué bueno que nos acompañan nuevamente. Vamos con nuestro podcast de hoy, una invitada increíble por todo lo que esperamos poderle sacar. Ahora nos toca a nosotros ser los interrogadores. Y está con nosotros Sofía Huet López. Ella es la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Sofía, bienvenida. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por este espacio y pues ya veremos cómo va este interrogatorio. ¿Cómo acabamos con esto? Oye, Sofía, mi primera inquietud. ¿Cómo está tu tarjeta de presentación? Está muy largo tu título, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Pues está tal cual, explicando de la manera más sencilla, el cargo que tengo yo tiene homólogo también en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y pues es la instancia que tiene primero la función de ser enlace entre la Federación y el Estado, pero también de fungir como Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Seguridad, entre otras muchas funciones. El trabajo que nos toca hacer es coordinar acciones, coordinar esfuerzos, coordinar políticas públicas, no solamente entre las dependencias estatales, sino también con los municipios y a su vez también con la Federación. La coordinación en materia de seguridad pues es algo indispensable, tanto la operativa, pero también la estratégica y también la económica y también es la de uso de recursos y de políticas públicas y esa es la parte pues que hoy me toca desempeñar, entre otras tantas. Entre otras tantas como el hecho de socializar, hacer públicas también las actividades que se realizan en cuestiones de seguridad. Mira, yo creo que en este país tenemos una larga historia muy lamentable de a veces creer que los temas de seguridad tienen que ser cerrados y oscuros y que solamente lo puedan saber uno o dos o tres. Yo en la carrera que he tenido la fortuna de poder desarrollar y de ir aprendiendo diferentes estilos, conociendo diferentes estilos y con la posibilidad de finalmente hacer mi propio análisis, creo que la seguridad tiene que ser una de esas materias o uno de esos áreas del conocimiento que tienen que ser lo más conocidos, abiertos y transparentes posibles. Esa es una convicción. ¿Por qué? Porque es un aspecto fundamental en la vida y en el bienestar de las personas. Las personas tienen que comprender qué es la seguridad, tienen que comprender cuáles son los delitos que a lo mejor en este momento están siendo los que suben por alguna razón y estar atentos a ellos. Entonces yo creo que el tema de seguridad lo tenemos que transparentar lo más posible y bueno, también dentro de las funciones obviamente está el tema de la difusión de información, de resultados y en mi caso particular pues también mucha información que genera orientación y alertamientos cuando sea necesario para la propia ciudadanía. ¿De dónde depende esta secretaría? ¿A quién le responde? ¿A quién le entrega directamente reportes? ¿Está adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública o Ciudadana, a la Fiscalía, al gobernador, a manera de staff? ¿Cómo funciona? El nombramiento lo hace directamente el gobernador y es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, que es como en el caso de Guanajuato está estructurado, ¿no? Hay ocasiones en las que en otros estados dependen de una Secretaría de Seguridad Pública, de una Fiscalía, pero finalmente yo creo que perdería su carácter de coordinación si tú las pones en la misma estructura de una institución a la que pretende coordinar, ¿no? Terminaría siendo pues una instrucción más que una coordinación lo que se podría dar y en este caso pues creo que es la visión que hay en Guanajuato. Vamos, si nos lo permite Sofía, a entrar en materia de Sofía la mujer, Sofía la persona de carne y hueso, que vive, que sufre, que ríe. Al ratito vamos a ver qué la hace reír y qué la hace llorar. Primero que nada, ¿dónde nació Sofía? Yo nací, pues ya hace varios años, ya no me preguntan cuántos. Fíjate que yo nací en la Ciudad de México. Mis abuelos por parte de mi mamá son de Jalisco, como muchos en Guanajuato. Sí. Finalmente mi abuelo, alguien a quien de verdad hoy con el paso de los años y cuando descubres qué ruda y difícil es la vida, aprendes a valorar y apreciar aún más el esfuerzo que hizo tu familia. Bueno, pues se va a la Ciudad de México y allá pues obviamente mi papá conoce a mi mamá conoce a mi papá, como se quiera ver, y yo nazco para allá. He vivido en la Ciudad de México en mi primera infancia alrededor de un año, después regresamos nosotros a Guanajuato muy poquito y en el año 2006 regresé a vivir a la Ciudad de México
a trabajar en específico, y bueno, duré allá prácticamente 12 años hasta regresarme. Pero digamos que la infancia y la etapa de preparación, de socialización fue en el estado de Guanajuato. ¿En qué ciudad específicamente? En San Francisco del Rincón. Yo soy Franco Rincones, con mucho orgullo y con mucho gusto. Es en la ciudad en la que pues estudié mi primaria, mi secundaria, la preparatoria. Ya después, porque en el tiempo en el que yo egresé de la preparatoria no había universidad, bueno, me fui a León, como muchos y muchas tantas, y estudié la licenciatura en León. Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. En Ciencias de la Comunicación. Y fíjate que algo que también es el paso del tiempo lo que te permite la reflexión. La seguridad es un campo que a mí siempre me gustó, pero cuando yo entré yo tenía que tomar una decisión de vida, pues francamente el poder ingresar a una corporación policial pues no era una opción, era pensar en irte a formar a la policía, en mi caso de mi pueblo, ¿no? Y de 18 años además por ahí. Sí, realmente no había como un esquema de reclutamiento, una opción de vida en lo local, estábamos en otro momento. Y tampoco quería ser abogada. Y lo he de decir con toda franqueza, antes me daba... no sé si penita decirlo, pero conforme va pasando el tiempo, insisto, vas aclarando las ideas. Me metí a comunicación porque era lo que más me resultaba práctico. Creía yo que era buena en el tema, y si no existía lo que yo había imaginado estudiar, que era ser una policía profesional, pues estudié comunicación. Y creo que no fue una mala decisión porque pues terminé con mención honorífica. Más. Me esforcé, pero creo que fue una carrera que me dio la oportunidad, además, dado que no quiero decir que sea ligera, pero no implicaba a lo mejor las cargas académicas de una ingeniería, por ejemplo, pues prácticamente toda la universidad trabajé, mi universidad era en la tarde y pues yo trabajaba en las mañanas. Hubo un momento en el que llegué a tener hasta 4 trabajos en la escuela. Pero creo que esa combinación fue muy acertada, y finalmente creo que cuando tienes una vocación y un sentido de vida, la vida te va llevando hacia los caminos que tú imaginaste, que tú planteaste consciente o inconscientemente, como en mi caso fue la seguridad. Y que prácticamente fue una profecía autocumplida. Sí, sí, y por eso te digo que a veces yo no sé si es consciente o inconsciente como uno va forjando los caminos, pero a veces cuando estoy en algunos foros o en algunos lugares y me gusta, por ejemplo, doy algunos cursos o capacitación a policías y empiezo, digamos, de lo más rimbombante, ¿no? Y termino diciéndoles, ay, soy del pueblo de aquí al lado. Y la cara es, ¿cómo? O sea, ¿eres de aquí? Claro. Eres de carne y hueso. No, y más aún de una ciudad relativamente pequeña, con las mismas posibilidades que tendría cualquiera. Entonces, creo que los pasos de la vida te van llevando a lugares insospechados y que finalmente es un tema de nunca echarse para atrás, siempre darle para adelante y aceptar los retos que vengan. Eso está interesante y lo voy a retomar un poquito más adelante por la incorporación, en este caso a organismos internacionales inclusive, como representante y como mujer. Pero quiero regresar un poco a la base. Huet, el apellido Huet no es muy común, que digamos de dónde viene. Es un apellido francés, es un apellido que ha tenido una modificación en mi caso, el original es con una sola T, pero de esos eventos de registro civil en donde a alguien más se le va una T y ya nos volvimos todos doble T, francamente una familia o un origen familiar del cual me siento afortunada, dentro de la familia que llegó aquí a México. En específico hay un personaje que en la comunidad sorda es muy destacado y muy querido, que es Eduardo Huet, que él diseñó el lenguaje de señas para personas sordomudas en nuestro país. Él llegó de Francia a Brasil, y de Brasil, por una invitación de Benito Juárez, llega a México, y en México pues genera la primera escuela de sordomudos. Esta primera escuela, pues como alguien de la comunidad sordomuda me lo ha dicho, fue como prácticamente abrir la luz a la comunicación a una comunidad que difícilmente se podía comunicar. Entonces, es así como llegamos nosotros, digamos, como familia, y pues una familia que yo siempre lo he dicho, para bien o para mal, todos somos parientes, con o sin doble T, y pues que combinaba con el López. Mira, yo en el caso del López lo comento porque el López a mí me parece un apellido tan común, pero a la vez tan significativo como uno le quiera dar. Entonces, para mí esta es una combinación
la verdad, muy rica de intercambio de culturas, intercambio incluso de colores, en el caso de la piel. Curiosamente, por parte de mi mamá son muy blancos, en el caso de mi papá, pues realmente no hay mucha gente rubia, entonces es una combinación muy particular. Y curioso, ¿no? Porque se dice que en los Altos de Jalisco la mayoría de la gente es de piel clara. Bueno, mis hermanos son rubios, ¿eh? Ah, pues está. Mis hermanos, mi mamá, mis sobrinos, yo soy el pretito en el arroz. Bueno, se está comprobando ahí las leyes de la genética de Mendel. Bueno, Sofía, dices que desde pequeña te llamó la atención la cuestión de la seguridad. ¿Cómo fue que te relacionaste de pequeña? ¿Qué relación tuviste con algún policía, con algún evento que te hizo decir, de aquí soy? Fíjate que no tal cual con alguna persona. Yo creo que yo, como la gran mayoría, veía series de televisión y quería hacer eso. O sea, finalmente los medios de comunicación sí te van generando modelos. ¿Cuál veías, por ejemplo, policíaca? Veía pues, desde los libros de Agatha Christie, que si propiamente no es una policía, es una mujer investigadora. Que hoy las policías modernas tienen que ser investigadoras. Claro. Y como esas series, pues muchas más. Pero fíjate que hay algo en particular que a mí siempre, toda la vida, me ha generado mucha inquietud. Las personas tenemos un libre albedrío. Ajá. Podemos decidir a diario muchas cosas. Y para mí siempre ha sido una materia de estudio muy importante, es cómo las personas deciden meterse en problemas, cómo las personas deciden optar por caminos que no les van a traer ninguna satisfacción. Y en estos tiempos de los Óscares, creo que para mí el libro, la historia que me ejemplificó el cómo en ocasiones una decisión fácil, una decisión no reflexionada te lleva a problemas. Acabamos de ver cómo Del Toro ganó con Pinocho. Uh-huh. Hay un momento en donde Pinocho decide irse con el circo porque le dan dulces. Uh-huh. Y ahí inicia la historia de dolor de Pinocho. Con un padre que tiene que ir a buscarlo, con un padre que acaba adentro de la panza de una ballena buscando a su hijo, y un padre que tiene dolor por un hijo que no encuentra. Creo que en los zapatos de madera de Pinocho prácticamente hemos estado todos, de poder tener la posibilidad de tomar una decisión, decidirte por la derecha o por la izquierda. ¿Qué hace a las personas decidir tomar lo fácil a pesar de que lo que viene por delante va a ser muy complicado y doloroso, no solamente para él o para ella, sino también para sus familias? Y siempre he creído en el trabajo de materia de seguridad y de prevención, que para mí realmente la prevención es que la gente pueda concebir las consecuencias que hay a cada una de sus acciones y poder tomar la decisión de una manera informada. Pongo un ejemplo. Ok, decides que el dinero fácil es vendiendo droga. Ok, si estás consciente de que puede ocurrir que te metan a la cárcel, que la policía te detenga, que acabes asesinado por un grupo contrario, o peor aún, que tu familia sufra algún daño por la labor que tú estás haciendo, por el trabajo que estás haciendo. Yo creo que eso es lo que a veces no hemos logrado hacer en algunos sectores de nuestra población, decirles, bueno, y si estás consciente de lo que va a pasar, de las consecuencias. Y digo, creo que en un sentido básico humano nadie nos gusta sufrir dolor. Si alguien te dice, oye, si te comes eso te va a dar diarrea, pues vamos a decir, no, mejor no me lo como, ¿no? Uh-huh. Y como eso es muchas decisiones. Entonces, creo que esta experiencia que yo te platico de Pinocho es real, no es algo que sea reciente. Y como esas otras historias que creo que me dejaron a mí, en mi caso particular, una enseñanza de que las decisiones que tomemos nos van a dejar muchas experiencias por delante y que tenemos la posibilidad de elegir. Y todo eso va entrelazado con la psicología humana, con el tema de investigar, con el tema de conocer las motivaciones de las personas. ¿Y qué alcances tiene la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública como para irte a la parte de la prevención y no de la reacción? Mira, una de las atribuciones, o de varias de las atribuciones, son plantear políticas públicas en materia de seguridad y prevención. Yo creo que como país también, de las críticas que yo puedo hacer, a veces creemos que la parte de seguridad es todo lo operativo. Te puedo decir que a veces sí es lo importante, pero no es lo único. Y no te lo digo porque yo esté del otro lado, me ha tocado ser de los dos lados. El operativo llega cuando lo preventivo no hizo su labor.
En este país le hemos invertido cantidades extraordinarias, multimillonarias al tema de operación y muy poco realmente al tema de prevención. Lo vemos como un tema pues de escritorio, un tema de oficina, un tema, por ejemplo, en los municipios. Ay, no, ellas son las de prevención. Entonces son las señoritas que van a los salones. Y los policías buenos, o las y los policías buenos son los que estamos arriba de una patrulla porque nosotros sí arriesgamos el pellejo. En el caso particular, y te pongo un ejemplo muy claro de este tema de prevención desde el Consejo Estatal. Hoy, como tú sabes, de las líneas de trabajo estratégicas del gobernador es el tema de crianza positiva. Él mismo lo menciona, que a nadie se le enseña a ser padre y vas aprendiendo pues en el camino y con los errores, que además no son errores que no tengan consecuencias. Los errores son estas decisiones que puedan tomar las y los hijos el día de mañana. En una ironía, a quienes jamás se les dan herramientas para su vida personal es a las y los policías. Hoy, dentro de las decisiones que trabajadas junto con el sector de las y los consejeros ciudadanos que están integrados en el Consejo Estatal de Seguridad, pues uno de los temas es que las y los policías tomen crianza positiva. Tú les exiges mucho, les exiges un control ejemplar de sus emociones. Les exiges que tenga una familia perfecta, pero no les da las herramientas. Hay otro curso en el caso de gobierno del estado que se llama Yo Puedo, Guanajuato Puede, que es un curso de toma de decisiones, un curso de decidir tu rumbo de vida, que se le da prácticamente a toda la población, pero no se le había considerado a las y los policías como parte de las personas que también tienen que tomar una decisión sobre hacia dónde quieren llevar sus vidas, sobre hacer un proyecto de vida y sobre todo fortalecer sus capacidades personales, no solamente en el servicio, sino también en su casa. Yo soy de las convencidas de que si tienes una buena persona, tendrás un buen hombre o mujer policía. Y al revés, un buen policía es una buena persona. Entonces, este es un ejemplo muy pequeño de las cosas que se pueden hacer cuando empiezas a pensar diferente. La profesionalización de la policía desde su reclutamiento, su preparación, su inducción, pues como que es algo que hasta últimamente estamos viendo, porque todavía vas a algún pueblito, vas a algún municipio pequeño y sí de repente dicen parecer hay que parecer, pero como que no parecen mucho, traen malos uniformes, están mal armados, su lenguaje a la hora de solicitar información y entregarlo no es, digamos, muy adecuado ni muy orientador, a veces hasta hacen bolas y te mandan por otro lado que no es. Se está trabajando también entonces no nada más en la parte de destreza en las armas, sino en la preparación personal. Mira, yo creo que hemos cometido como nación, como sociedad, varios errores. El primero, que no por importancia, sino del primero del que hablaré, es el que como sociedad queremos las y los mejores policías. O sea, queremos las y los más profesionales, quienes parezcan, quienes tengan esta incluso gallardía y presencia de autoridad. Pero al mismo tiempo, si viene en nuestra contra, pues lo denostamos, ¿no? Lo ninguneamos. Pero además, si nos preguntan si nosotros queremos ser policías, pues no, ¿cómo crees? No voy a ser poli. Si nos preguntan si queremos que nuestros hijos e hijas quieran ser policías, no, pues ¿cómo crees? ¿Qué pasó? Pues ellos iban a estudiar. Entonces, queremos a las y los mejores policías, pero no estamos nosotros como sociedad dispuestos a dar a nuestra familia incluso la posibilidad de hacerlo. Y por el otro lado, del segundo error que yo hablaré, es que hoy en Guanajuato tenemos prácticamente los mejores sueldos para policías, no solamente estatales, sino también municipales del país. Aquí, a nivel inclusive de un profesionista. Ese es exactamente el punto. Le acabas de dar el punto. Pareciera ser que reclutamos, y perdónenme la expresión, a quien llegue, no a quien queremos. Es como si no nos atreviera. Yo ingresé a una institución, la Policía Federal, que a mí no me van a venir a denostarla porque realmente quien la denosta es quien no la conoció, que estaba integrada por profesionistas, por licenciadas, licenciados, ingenieros, ingenieras, personas con maestría, incluso con doctorado. Ese es el nivel al que tendríamos que aspirar en las policías municipales. Lo comentaste hace un segundito. ¿Están ganando más que un profesionista? Sí, vamos a poner un promedio, porque así como hay quienes ganan más de 18, hay quienes ganan menos de 18. 18,000 pesos te bastaría para que ingrese
alguien con una licenciatura en Derecho, con una licenciatura en Psicología, con una licenciatura en Servicio Social, con una ingeniería en sistemas informáticos. Porque eso es realmente lo que necesitaríamos como hombres y mujeres al interior de las corporaciones. Y desafortunadamente hoy, en esta combinación de que la propia sociedad los denosta y en esta combinación de no elevar la expectativa, pues en muchas de las ocasiones a quienes estamos reclutando son personas con secundaria o con preparatoria. Porque no tienen otra opción. Exactamente. Y que no tienen otra opción, entonces ahí es donde entran, y aquí pues creo que viene la consecuencia lógica de la corrupción. Quien entra a un trabajo por recibir un sueldo, nunca le va a alcanzar. Claro. Y por el contraste, quien sigue una vocación de servicio porque de verdad quiere ser policía, siempre le va a ser suficiente su sueldo y difícilmente va a ceder a una opción de corrupción sabiendo que va a perder el sueño de toda su vida y una carrera policial. Ahora también el foco, ¿no? Dadas las circunstancias previas a esta homologación que se está haciendo de salarios, pues habría que buscar una segunda chamba para poder completarle y pierdes el foco en lo que estás haciendo, en este caso el policía. Sí, también. Sí, porque además, y aquí no me voy a meter en Honduras, también traemos usos y costumbres en los turnos policiales. De 24, por ejemplo, por 48. ¿No? Para empezar, nadie es capaz de trabajar 24 horas. Está pesado. ¿No? Segunda, pues 48 horas, y lo digo desde mi experiencia, pues ya hubiera yo querido tenerlas después de trabajar 16 horas al día, como en ocasiones me ha tocado trabajar. Entonces, yo creo que el ser policía tiene que ser una profesión que equilibre las necesidades del servicio, es decir, un horario en específico, respetando la dignidad de quienes son policías, porque además en estas 24 por 48 no es que las otras 48 horas se vayan a su casa a meditar por lo rudo que estuvo el trabajo. Como bien lo comentabas, pues tienen otro trabajo, ¿no? Entonces no sirve de nada estar mejorando sueldos, buscando los mejores perfiles, si tienes policías cansados al día siguiente que vuelven a entrar a su servicio. O que dejaron chamba pendiente, inclusive en la casa, tanto como hombres como mujeres. Déjame regresarme a... Ya estás en la Universidad de La Salle estudiando comunicación, empiezas hasta varios trabajos al mismo tiempo. ¿Cuándo haces el enlace o cuándo se presenta la oportunidad del enlace de pasar del área de comunicación, que por cierto, experta y qué padre de tu chamba, estuve checando algunos de los videos que grababas en corto? Sí, hace algunos años. Al rato quiero entrar con eso porque coincidentemente acaba de fallecer Ignacio López Tarso, que fue la última entrevista que vi, y quiero pues compartir contigo, ¿no? Sí. ¿Qué se siente estar frente a ese tipo de figuras y estarlas entrevistando y cómo preparas, etcétera? Unos tips para acá. No, pero, ¿cuál? ¿En qué momento? ¿Por recomendación? ¿Por coincidencia? ¿Porque dijiste yo voy? ¿Cómo fue que hiciste el contacto y dijiste quiero dedicarme a esto ya profesionalmente? Fíjate que yo me voy en 2006. El 2006 fue un año muy curioso para mí. Lo empiezas con una idea y lo acabas con otra completamente distinto. En 2006 a mí me invitan primero a trabajar al Senado a finales del 2006. Me invita Ricardo Torres Origel, pues alguien a quien extrañamos en la vida política de este estado. ¿Lo conocías de antes? ¿Había relación familiar? Me invitaron a trabajar. Yo empecé a trabajar algunas cosas ahí. Con él viene el tema del Senado, me invita ahí y al mismo tiempo me invitan también de Presidencia de la República. Porque en el momento de las campañas yo les había apoyado en un tema de coordinación en lo local. En el tema de las campañas me invitan a trabajar a Presidencia. Se da un momento pues de decisión para mí de seguir en mi pueblo, que francamente sí es mucho más cómodo, o irme a la Ciudad de México, a la cual yo conocía bien, pero que era pues finalmente un monstruo para cualquier joven, ¿no? Y sobre todo cuando traes responsabilidades que no te permiten pues estar concentrado, como por ejemplo si estuvieras estudiando, pues tienes un poco más de tiempo de conocer y estudiar la ciudad y saber cómo te vas a ir a tal lado. Yo entré, digamos, de lleno al trabajo. Ingreso a Presidencia de la República en diciembre del 2006 y entro a Comunicación Social, a un área que tenía dos funciones. Una era pues acompañar al presidente a las giras, tanto en distintos estados del país como también en el extranjero. Calderón.
Y dentro de otra de las cosas era realizar análisis. Yo siempre he sido alguien que me gusta mucho leer, leo bastante y tenía que yo que hacer unos panoramas siempre para las giras, que era analizar el aspecto político, analizar aspectos de seguridad, varios aspectos, que ahí es realmente donde yo me doy cuenta por primera vez que a la gente la matan. Porque realmente nosotros no conocíamos pues, el tema de violencia, de los homicidios. Y ahí es cuando, por ejemplo, en el tema de las síntesis informativas, pues empiezas a conocer, me acuerdo perfecto que fue un tema en un pueblo de Arcelia Guerrero, en donde no recuerdo la cantidad, pero eran más de 10 personas que asesinaron e incluso pues destrozaron sus cuerpos, ¿no? Entonces es cuando yo me empiezo a dar cuenta que, lo digo de manera muy sencilla, pero de verdad son realidades que te caen encima, que a la gente la matan, ¿no? Y que hay malos, hay gente mala. Porque realmente pues, no había yo tenido contacto con gente que tuviera pues un nivel de maldad como para terminarle con la vida de otra persona. Déjame que te interrumpa un poquito y te retomamos. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Tienen algún trastorno ya mental o es nada más hábito? ¿Qué los llevó a eso? Decías tú, las decisiones que se toman, pero al tomar esas decisiones están ya fundamentadas o provocadas por una mala conexión neuronal, una mala alimentación. ¿Qué es lo que provoca que haya gente mala? Fíjate que esta pregunta que tú haces, creo que nadie podríamos tener una respuesta, nadie. Pero si algo creo que tenemos que hacer quienes trabajamos en esta área, pues siempre estar buscando una teoría que nos permita ofrecer mejores soluciones o que nos permita poder comprender el mundo en el que vivimos. Durante todos estos años, lo que yo he podido conocer y a diario, de verdad, aprendo algo nuevo, visualizo algo nuevo, entiendo otra cosa distinta. Hoy vivimos en una etapa de satisfactores momentáneos. Yo digo la etapa del placer. El placer te lo dan las drogas y el placer te lo dan el aspecto consumista. Lo inmediato. Lo inmediato. No estamos hablando de un tema de familia, no estamos hablando de una felicidad. En el caso de los placeres, y tiene mucho que ver con, y esta no es una teoría mía, de verdad he buscado comprender muchas cosas. Tú hablabas de neurotransmisores. El alcohol y las drogas, lo que hacen con los neurotransmisores, pues es ir matando neuronas, porque lo que hacen es estar generando choques tan rápidos eléctricos que lo que hacen es ir matando neuronas. Cosa muy distinta a las cosas que te producen paz y felicidad. Esos neurotransmisores te hacen que tengas mejor comunicación entre tus neuronas. Por eso podrás comprender que alguien que tenga un problema de consumo de drogas o de alcoholismo es alguien que busca satisfactores. Es alguien que puede vivir incluso deprimido, es alguien que se aísla, es alguien que es egoísta, es alguien que busca su propia satisfacción personal. Una persona que basa sus decisiones en felicidad no estará buscando en estos satisfactores placenteros lo que le está haciendo falta, porque encuentra en la compañía, en el dar, en el poder generar lugares, emociones y actividades, ese satisfactor. Nunca verás a alguien que diga, uy, soy extremadamente feliz, pero sí puedes ver a alguien extremadamente eufórico o eufórica por el tema de las drogas. Entonces imagínate tú esta persona muy eufórica, cuya motivación es estar consumiendo y seguir consumiendo, y que se le da un arma, y que su realidad está totalmente trastornada, y que además ha dejado de ver en otras personas a alguien a quien sufre o a alguien que tiene sentimientos. Esas son las personas que matan. Te puedo decir que estas personas malas, que ha sido también una discusión, somos malos, nos hacemos, nos vamos generando esta coraza o qué es lo que pasa. Sí creo, francamente, que hay personas que nacen malas, sí lo creo, pero también creo que la gran cantidad de personas que producen daño a otras o que producen males son personas que han sido productos de sus circunstancias y de sus decisiones. ¿Y eso es lo que también el sentido moral? Sí, claro, porque entonces solamente están buscando una satisfacción personal, un placer. Cuando hablamos de placer, a lo mejor podemos traducirlo a la comida muy rápido. Un chocolate, pues te da placer, pero tiene azúcar. Y a la larga lo que te va a traer es diabetes. Hipertensión, hipertensión, etcétera.
una comida sana, por ejemplo, proteínas, hablemos de verduras, etcétera, pues igual no te encantan. Pero lo que te va a generar es un cuerpo sano en el que tú vas a poder trabajar hasta tus 90 años, como en el caso de Ignacio López Tarso, ¿no? Es que así como tu caso, tan vieja me veo. No. Como en el caso del que un hombre lúcido, ¿no? Sí, y ahí ves la diferencia y verlo con los rockeros. Tenemos rockeros, no diré mexicanos, para no agraviar gustos locales, pero o cantantes que se murieron en su mejor momento por un tema de consumo de drogas. Así es. Y hay, por el otro lado, músicos que los ves enteros porque supieron evadir el camino de las adicciones o cuando menos salir de él en un momento oportuno. Y que encontraron ayuda, tanto individual o personal como institucional, ¿no? O tocaron fondo también. Ojalá que no sean los menos. Regresamos a la parte donde ese primer impacto de estar haciendo un reporte y dices, ¿cuánta gente se murió de un jalón? Alguien tuvo que ser el causante de esto. ¿Qué viene de ahí? ¿Qué despierta? ¿Y cómo haces ese brinco? Pues mira, lo que despierta es necesidad de comprender y entender que estábamos viviendo un país con muchos retos. En una realidad que a veces salimos de nuestra esfera, de nuestra burbuja, y encuentras muchos retos. A mí me tocó durante justamente esta época en presidencia y después vivir dos momentos muy complicados para el país, que el primero de ellos es cuando cae el avión de Juan Camilo Muriño, que era secretario de Gobernación. Muere una de mis amigas ahí. Pero además en un evento que a todos nos tocó porque lo que hace ella es lo que muchos hacíamos. Tú como, voy a ponerme staff, pues yo diría como godín, no sé cómo quieras decirlo. O sea, gente que trabajamos como parte de un equipo, pero que tienes un nivel de talacha impresionante, ¿no? Claro. Pues te compras un vuelo comercial. En muchas de las ocasiones, el querer regresar a tu casa más temprano, el querer estar en la Ciudad de México más temprano, pues lo que te provoca es decir, quepo en los vuelos institucionales. Y nosotros lo hacíamos incluso con el avión presidencial. Quedaron, sí, claro, quedaron lugares, sí quedaron lugares porque no vino tal reportero, porque la prensa viajaba con el presidente. Ajá. Bueno, queda un lugar, me llevan, sí, claro, súbete. En el caso del accidente de Juan Camilo Muriño, pues una de mis amigas pues aplicó la que todos aplicábamos. No esperar tu vuelo comercial y subirte en el lugar que quedaba libre. Ajá. Y es una decisión que ella toma que finalmente cambia su rumbo de vida. Y después viene también la caída de Blake, el otro secretario de Gobernación. También muere quien fuera mi ex jefe. O sea, es decir, momentos en los que te obligan a comprender que el mundo es distinto y te obligan a madurar. Oye, ¿sí fueron accidentes? Sí, fíjate que son dudas que yo tuve durante algún tiempo, porque finalmente la teoría de la conspiración creo que viene en nuestra sangre. Y platiqué con personas y después de muchos años, que realmente tenían la información o tenían la claridad y tenían la autoridad para saber qué habían pasado y lo que coincide en todas estas versiones. Como buena comunicadora que soy, pues obviamente, y policía, lo que tengo que reunir es versiones y poder contrastarlas, es que sí fueron accidentes. Porque sí son dudas que se te quedan clavadas con dolor cuando son personas a las que aprecias y sobre las cuales te quedan preguntas durante muchos años. Y cuando las haces y encuentras esta respuesta clara y además sincera que te has sentido, pues creo que de alguna forma esa partecita de tu cerebro y corazón que había estado latiendo todavía entra ya en un estado distinto. Cierra ciclo. Cierra ciclos, lo dijiste perfecto. ¿No? Terminas el duelo porque sí es muy doloroso no saber qué pasó. Oye, la parte de en corto que te digo, pásame unos tips por favor. ¿En qué momento fue? ¿Antes o después de? Fíjate que se da ahí de Presidencia de la República, a mí me invitan a trabajar a la Secretaría de Seguridad Pública o me mandan. Porque tampoco fue una decisión que de repente tomes de manera muy consciente, ¿no? Y yo tuve un accidente automovilístico, me obliga a replantar varias cosas y me tienen que operar de una rodilla, etcétera. Y para mí era un momento de bajarle al ritmo. Yo no podía seguir trabajando con unos ritmos tan complicados. Prácticamente toda mi vida he estado acostumbrada a trabajar de las 7, 8, 9 de la mañana a las 9, 10, 11, 12, esquirar. Bueno, pues, sí le he aplicado, Entonces necesitaba yo bajar el ritmo por mi salud, porque ya era mucho tiempo de trabajar de manera muy pesada. Te pongo un ejemplo, cuando trabajaba en presidencia, pues eran de los 30 días al mes, a veces eran descansar 4.
5 a lo mucho, porque teníamos guardia los fines de semana, porque si tenías, pero además un horario de oficina muy complicado, porque si tenías gira, por ejemplo, en el país y regresabas al aeropuerto a las 8:30 de la noche, pues ¿qué crees? Que alcanzabas a llegar a la oficina a las 9:30. Llegas a la oficina a las 9:30 de la noche y te vas a las 11, ¿no? Hay que completar Sí, hay que completar, ¿no? Y sin importar que ese día te hubieras levantado a las 4 de la mañana, porque pues estabas en el estado en el que el presidente tenía gira. O por ejemplo en las internacionales de subirte a un avión, irte a Australia, bajarte, pasar al baño del aeropuerto e irte a la coordinación de la gira con la embajada. Y con jet lag. Con jet lag, trabajar 2 días y regrésate y vuélvete a regresar pues a las giras nacionales. O sea, épocas muy pesadas en las cuales yo aprendí a estar agradecida con mi cuerpo, porque a veces pues sí nos quejamos que sí esto y que lo otro, que sí a lo mejor no estamos tan delgados o tan musculosos como quisiéramos, pero al final creo que yo aprendí a agradecerle a mi cuerpo que al día de hoy soy una mujer sana, a pesar de que sí. ¿Te corriste sin aceite? Sí, y el kilometraje pues era impresionante o es impresionante. Entonces viene esta etapa y yo entro a trabajar, o sea, pido ahí un momento de pausa y me voy justamente a trabajar a televisión educativa de la Secretaría de Educación Pública, que tenía justamente esta esencia de poder, en un momento que casi no se hacía, poder generar más espacios de información, de cosas que permitieran visibilizar a gente. Por ejemplo, en corto fue un programa que se trabajó para visibilizar gente que tuviera aportes a nuestra sociedad, desde la música, la academia, el sector incluso financiero, distinto tipo de personajes, ¿no? Y lo hacíamos un grupo de personas, yo casi lo digo como, no como hobby, porque pues obviamente nos pagaban por eso, pero parte de nuestras actividades y nos emocionaba muchísimo. Éramos 3 personas y era ver quién nos tocaba, ¿no? El tema de quién te toca como personaje era algo muy valioso. A mí me tocó, bueno, no me tocó, confieso que lo peleé, Javier Velasco, el escritor. Ajá. Yo, la verdad es que era súper fanática. Entonces, cuando él accedió a dar la entrevista, no te voy a decir que metí codazos, pero sí fue algo que busqué yo hacer la entrevista. Y el caso de Javier Velasco lo platico muy rápido. Para empezar, la entrevista fue a su casa, llegué, tiene perros muy grandes. Javier Velasco, el escritor de Diablo Guardián. Y para mí, con las personas que yo admiro en la música o en cualquier tipo en la política, en la administración, pues hay momentos en los que te encantas o te desencantas, ¿no? Ajá. Porque ya cuando los conoces y dices, sí, se te cae híjole, bien, ¿no? sí. Y en el caso de Javier, primero te confieso que llevaba todos mis libros en una mochila y dije, si me cae bien, los voy a sacar para que me los firme. Si no me cuadra, no me hace match, pues ni lo saqué y me evito la pena. El resumen es que saqué todos mis libros y a partir de ahí hicimos una buena amistad. Estamos en contacto todavía hasta el día de hoy. Él con hoy su esposa y demás, de vez en cuando encontramos el espacio para cenar entre amigos. Ya no tengo que comprar algunos libros, ya me los regala con todo y firma. Y es alguien que creo que para mí fue una muy buena coincidencia, ¿no? Oye, pero también hay gente a la que toca entrevistar y no le sacas las palabras ni con tirabuzón. ¿Alguien que te haya pasado así? Pues mira, no fueron muchas las entrevistas que hice en esa etapa, pero sí hay gente, por ejemplo, la que tú mencionabas, Ignacio López Tarso, ¿no? Pues digo, vamos a ser muy francos, es una chavilla, ¿qué le voy a ir a decir a un señor que es una institución nacional e internacional en el tema de la actuación y de la cultura de este país? Y coincide algo muy curioso que él, mi abuelo se llamaba Ignacio López, y él, pues Ignacio López, pero además, no recuerdo ya muy bien, pero sus hijas coincidíamos en los nombres con nosotros, con mi hermana y conmigo, algo así. La verdad es que la traigo un poco perdida, pero recuerdo que ese fue el primer gancho de buscar empatía, porque también la tienes que generar esa empatía, claro. Las coincidencias para a partir de ahí hacer confianza. Yo recuerdo que este primer cruce de información a mí me relajó, te soy franca. Y creo que a él también le dio como decir, mira, viene dispuesto a escuchar y ya ha sabido, o cuando menos hizo su tarea. Porque tú sabes que hay en ocasiones comunicadores que buscan poner preguntas muy inteligentes sobre la mesa, pero no se han dado el tiempo o la tarea de saber a quiénes se las van a hacer, ¿no?
Y en el caso de Ignacio López Tarso, algo que a mí me impresionó es que él habla, y tiene muchos años que no veo esa entrevista, y creo que valdría la pena volverla a ver, él habla de que él sufre un accidente que lo manda a la cama. Y si no mal recuerdo, un accidente que sufre como trabajador en Estados Unidos, algo por el estilo. Ajá. Y estando en su cama, viendo boca arriba, yo me imaginé algo parecido a Frida Kahlo, postrado y empieza él a reflexionar sobre su sentido de la vida. Y cuando él, después de este evento que tú no imaginarías que alguien que es un actor fue trabajador de obra o algún tipo de actividad manual, nunca lo imaginarías, porque a veces creemos y aseguramos que la gente nació en el glamour y vive en el glamour y demás. Nunca imaginamos que hay como antecedente. Claro. Él empieza a replantearse muchas cosas y te puedo decir que yo creo que él es parte de las personas que hoy me ha hecho comprender y practicar el arte y el disfrute y el placer, sí es placer, de escuchar a las personas mayores. A veces tenemos el error de que, digo, yo hoy está hablando mucho, pero pues viene entrevistas y no estar escuchando. Al revés. A veces cometemos el error de creer que lo sabemos todo, y que las generaciones que ya pasaron, pues ya pasaron, ¿no? Ya no es su tiempo. Y yo he logrado, primero, comprender que la sabiduría que tienen es muy valiosa. Y que escucharles nos pueden ahorrar, además, en lo personal, muchas horas de reflexión, porque hay una sabiduría implícita en las historias y experiencias de vida. Y yo es lo que he procurado hacer durante prácticamente todos estos años, escuchar y preguntar. Y a veces preguntarle a la gente mayor de la manera más simple. No entiendo esto, o estoy molesta por esto, o hay esta frustración por esto, o estoy preocupada por esto. Y siempre me atrevo a asegurar que siempre vamos a encontrar una respuesta sabia. De verdad, para mí ha sido impresionante. Y Ignacio López Tarso, pues es de esas personas a las que yo escuché con singular atención. Pero además la manera en la que nos recibió con esta humildad, con estas ganas, con este ánimo, con esta paciencia. De verdad yo lo veía ese día, porque además la entrevista fue en un teatro y dije, ¿qué es este señor hablando conmigo? No es alguien que necesite promoción, no es alguien que necesite alimentar su ego. Lo que estaba haciendo el señor era compartir. Y eso es lo que tenemos que hacer mucho más. Bueno, gracias por esta remembranza y me regreso. Ya estás haciendo este programa, ya reposaste, ya repusiste mi rodillita. ¿Y luego qué vino? Pues viene que yo en general había mantenido buenas relaciones en el caso de Secretaría de Seguridad Pública y en el caso de Policía Federal. Y viene algo que lo dejo para la reflexión. Es más fácil que un comunicador, hombre o mujer, se haga policía, a que un policía, hombre o mujer, sea un buen comunicador. ¿Será? Sí. Hay policías extraordinarios. Gran parte de la historia de la policía en este país, te puedo decir que hay policías extraordinarios, la gran mayoría. Policías que nunca hemos ubicado en la historia pública. Y que por justamente los perfiles que se han hecho alrededor de estas personas hemos creído que la seguridad es algo oscuro, que la seguridad es algo de personajes que no tienen vida, de personajes que siempre están haciendo tratos, cuando en realidad las y los policías son muy parecidos a como somos tú y yo, pero con una ocupación distinta. Y eso ha sido porque el tema de seguridad nunca ha sabido ser bien comunicado, nunca ha sabido ser socializado, nunca ha sabido ser explicado, nunca ha sabido ser posicionado en el lugar que tiene que ser. Yo creo que pocas instituciones del Estado mexicano son tan portadoras de buenas noticias como la seguridad y la salud. Y habrá quien me diga, pero si la seguridad es un desastre, ¿no? O la seguridad es lo más complicado. El trabajo o el papel de las y los policías es dar buenas noticias. ¿En qué sentido? Un niño encontrado, droga sacada de la calle, un delincuente que es detenido, una familia que es atendida, todas esas son buenas noticias. Uh-huh. Y no hemos aprendido a comprenderlas. No hemos aprendido a comprender que las y los policías son esas personas que llegan en el momento más complicado de las personas a darles esperanza y a darles una solución. Si nosotros comprendiéramos más eso, estaríamos en un escenario en el que cualquiera quisiera ser héroe y levantar la mano y ser policía. Es que yo conozco a muchos niños, empezando por mis hijos, que cuando eran niños decían que quiero ser policía. ¿Dónde viene ese quiebre? Pues es cuando empezamos a ver las malas que pasan los policías
los policías que se vuelven malos y la gente que en lugar de apoyar los denosta, ¿no? Sí, claro. Y es justamente como nos vamos creciendo cuando nuestra idea va cambiando. Oye, yo te preguntaría, ¿quién quiere ser una persona a la que primero miren por debajo del hombro y crean menos? A alguien a quien ni siquiera se atreven a decir su nombre completo, policía. Para empezar, seas poli, ¿no? Así como si fuera un oficio ahí que no implicara que necesitas una persona profesional. Y te soy franca, la historia de este país en materia de seguridad ha sido tan complicada para las y los policías que solamente la convicción es la que te mantiene ahí. La vida política ha hecho con nosotros, y lo digo tal cual, lo que ha querido. Y vaya que debe ser una convicción muy fuerte la de Sofía, porque agarró un camino bien complicado en parte de ser policía, porque finalmente por ahí ese fue el camino, pero ser policía mujer y entrar además a las altas esferas, a las grandes ligas como mujer. ¿Cómo te fue cuando todavía no estaba tan afortunadamente legalizado, planchado, socializado el hecho de que la mujer también ya puede estar al mando de gente? Mira, como antecedente te puedo decir que yo he vivido, no en el caso de Guanajuato, o cuando menos no conscientemente, porque después cuando vas comprendiendo más cosas y refieres eventos, dices, caray, esto era eso, ¿no? Sino en el desarrollo profesional yo he sufrido acoso sexual y por ende acoso laboral. Te puedo decir que en el lugar en el que yo he sido adicional a mi estadía aquí en Guanajuato, pero en el lugar en el que yo he sido más respetada y más escuchada justamente fue en la policía. ¿Por qué? Porque los mecanismos que hay para denunciar temas de acoso o de acoso sexual o laboral, en el caso de Policía Federal eran mucho más claros. Y había un estándar claro de que, pues, aguas con transgredir esta línea, me refiero en el caso de los hombres, porque el mecanismo que entra es fuerte, es claro y buscará que las condiciones sean equiparables para todos. Yo hablo de mi experiencia, sin duda habrá mujeres que habrán tenido una experiencia distinta, pero en mi caso personal, que además yo venía, pues, de situaciones que no había sabido manejar también, porque ¿cómo manejas un acoso sexual o cómo manejas un acoso laboral cuando es algo que no existe, se supone, o que no se habla, ¿no? Y que obviamente no lo vas a poder ir a decir, ¿a quién se lo vas a ir a decir? Para mí, el ingresar y ver que las reglas del juego eran claras, fue de verdad una gran bendición, y sobre todo sentirme valorada y escuchada, ¿no? De que puedas decir en una mesa, porque además en caso de seguridad, fíjate que algo bien importante es que yo tengo la convicción que entre más pluralidad haya y haya un equilibrio de género, las soluciones que se construyen son mejores. Finalmente, hombres y mujeres tenemos nuestros talentos y nuestras áreas de oportunidad, pero también áreas en las que podemos aportar. Y cuando dialogamos y hablamos, esta riqueza de visiones encuentran soluciones más completas, ¿no? Perdón, que aparte también por el estrato o la liga en la cual estabas jugando, se eran ingenieros, arquitectos, psicólogos, etcétera, ya con preparación académica, profesional, que luego también se subían a la Exacto, parte de la como seguridad. yo, fíjate que hay algo curioso en esta violencia de género, que de repente, ya sabes, en Twitter llega el comentario de que pues, si tú eres comunicadora no eres policía, ¿no? Un ejemplo. A mí ya a estas alturas estoy más allá del bien y del mal, pero justamente es no comprender que en la policía caben absolutamente todas las profesiones y que realmente una buena policía es la que se integra de comunicadores y, como lo comentaba, psicólogos, psicólogas y todas las profesiones, porque la policía es multidisciplinaria. Llega a atender un problema de violencia familiar, llega a atender un tema tristemente de un homicidio. Lo ideal, que hoy en México nos falta, es como si hubiéramos avanzado mucho y otra vez regresáramos, pero bueno, hablo de política y los daños que ha hecho, que cuando tienes una policía de investigación, pues es justamente la profesión de esa persona, que además es policía, que tiene esa visión, la que te permite enriquecer las investigaciones. Y por ejemplo, hablo de alguien que tiene una especialidad en informática, o en ciencias forenses, o en química, por ejemplo, ¿no? Son todas estas profesiones que se juntan para un objetivo específico. En mi caso, el hecho de ser comunicadora no solamente me ha permitido el hablar
de manera más clara hacia afuera, sino también hacia adentro y con las personas que en muchas ocasiones son víctimas del delito, o poder conseguir información en materia de investigaciones de manera mucho más rápida, porque sé y conozco cómo funcionan las plataformas, porque de redes sociales, por ejemplo, las guías de comunicación, etcétera, etcétera. Finalmente es potencializar las áreas del conocimiento humano hacia un objetivo de seguridad. Oye, Sofía, el uniforme. El uniforme es atractivo para mucha gente. ¿Cómo te sientes tú con un uniforme cuando te lo pones? Pues de entrada yo ya no me lo puedo poner, lo cual es algo que es doloroso, te lo he de decir. ¿Por qué? En mi caso, bueno, primero lo usé durante alrededor de 10 años, ¿no? Alrededor de 9 años. Utilicé uniforme de lunes a viernes. Y pasa algo curioso, porque primero, pues en el uniforme, portar un uniforme de manera adecuada es pantalón, camiseta, camisola, cinturón, zapato de charol, pero de piso, y el cabello recogido, y digamos un aspecto pulcro, ¿no? ¿Y qué me llegó a pasar a mí? Pues extrañaba mis taconcitos o mis zapatos distintos, ¿no? Cuando menos de colores, extrañaba mi cabello arreglado o digamos suelto. Y tal vez alguna o otra vez dije, ay, extraño mis vestidos. Y después hubo un momento mágico en el que descubrí que pocas personas podían vestir como yo. Y que era un honor el poder portar una vestimenta con una bandera o con una estrella. Y entonces, pues se convierte en un tema que amas profundamente. Hoy, por ejemplo, yo veo mis uniformes de gala metidos en el closet con decoraciones que costaron bastante trabajo obtener. Y sí te duele el saber que no las puedes utilizar, porque finalmente es una usurpación de funciones. Yo siempre he dicho que el personal en ciertas posiciones ejecutivas no se debe de uniformar porque hablamos de diferentes esencias. Y bueno, en mi caso, pues la posición que hoy tengo no es de utilizar un uniforme. Hoy, por ejemplo, estando de licencia en Guardia Nacional, el uniforme que me correspondería sería el de Guardia Nacional, que no es un uniforme de un policía, es un uniforme pues de otra esencia, de otro grupo de seguridad. Hablas de una licencia. ¿En qué consiste esa licencia? ¿Por qué no decir simplemente ya no soy de aquí, ahora soy de allá? Mira, yo creo que quienes hemos amado nuestras instituciones como si fueran nuestra familia, sería muy difícil que te desprendieras de ella. Podrás alejarte, podrás irte a vivir a otra ciudad, incluso a otro país, pero sigue siendo tu familia. Para nosotros, y yo aquí insistiré en que nadie me va a venir a decir a mí lo que no conoce, la Policía Federal te puedo decir que fue una gran institución a la que la política sepultó. Yo pongo el ejemplo de que es como la madre que teníamos, porque sí tenemos, más que algunos otros. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Sí, porque además hoy nos vienen a decir que éramos corruptos. Perdón, pero yo sí paso exámenes de control y confianza, a diferencia de muchos políticos y políticas. Bueno, lo dijiste todo. Exactamente. Entonces, perdónenme, pero a mí cada 2 años alguien me llamaba a cuentas, veía cuánto dinero tengo, en qué lo había gastado, me hacía exámenes antidoping, o me hacen exámenes antidoping, me hacen exámenes psicológicos, psicométricos y, por supuesto, un seguimiento diario a hasta infracciones de tránsito, ¿no? Entonces, yo quiero saber que cualquier político de este país que se atreva a criticar una institución policial se atreva a pasar esos filtros cada 2 años. Pero bueno, ves una institución que es, yo lo hablaba y lo resumo de esta manera, una institución que tiene una estrella que siempre te guía, que te ilumina en tus decisiones, ¿no? A ver, yo no puedo más, estoy muy cansada. Bueno, pues ahí está la estrella que te ilumina y dices, hay que seguirle y hay que seguirle y hay que seguirle. Hoy lo más fácil te podría decir es que sería, pues, ahí nos vemos, buenas tardes, como si cambiaras de trabajo. Pero no creo que sea la salida ni lo correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, digo, yo cuando me vine para acá, pues me vine con una licencia sin saber ni qué puesto me esperaba, ni cuál nivel de participación. ¿Y cómo fue que llegaste entonces? ¿Quién te invitó? Me invité, sí, de hecho, el que me invité es el gobernador, ¿no? ¿Te conocía ya? No me conocía. ¿Luego? Pues, no sé. Digo, finalmente hay referencias que le hacen a él acerca de mi trabajo. Claro. Yo francamente creo que hay que tomar decisiones. Te puedes quejar desde donde estés de que si hay más homicidios, de que si Guanajuato, esto, lo otro, aquello, pero creo que la diferencia realmente es en decir, a ver, yo también le entro. Y aunque no tenga todas las canicas del juego, le entro también
y aporto y aporto y aporto sin cansarme a seguir construyendo. Bien, déjame retomar la parte fuera en este momento del ejercicio gubernamental, el ejercicio de pertenecer a una fuerza de seguridad. E irme a la parte humana, a la parte de comunicadora. Formas parte o has formado parte de comités editoriales de prensa, periódicos muy importantes a nivel nacional e inclusive internacional. Formas parte también de Capítulo México, de asociaciones de mujeres que están haciendo cosas en favor, no nada más de su pueblo, de la humanidad entera. Platícame un poco de esa parte de Sofía Huet, que no conocemos en las ruedas de prensa, en los chacaleos, pero que ahí está. Mira, y creo que pega muy bien con lo que platicábamos al principio. Yo creo que como toda persona, alguna vez mi sueño fue ir a Harvard, ¿no? Lo veías en las películas y lo veías. Alguna vez me metí a ver y dices, ay, Dios, es mucho dinero, son muchos requisitos. Y lo voy a dejar esto así como en pausita. Yo tuve una jefa en particular que ella me ayudó a entender el acoso laboral que yo había tenido, ¿no? Y digamos, me ayuda a volver a ser segura de mí misma, etcétera. Porque sí te genera muchas dudas de que si eres tonta o no eres tonta. O yo lo provoqué. O yo lo provoqué o demás. Ella, la verdad, una mujer extraordinaria. Y pasa el tiempo, ya dejó de ser mi jefa, pasa el tiempo y me dijo, oye, ¿no quisieras participar como becaria o fellow en inglés del Foro Internacional de Mujeres? Y me lo preguntó ella estando en Policía Federal. Y yo, o sea, realmente no entendía ni de qué me estaba hablando, ¿no? Lo consulté con mis jefes, etcétera. Me dijeron sí, pero pues como es en las instituciones de la urgencia, pues la verdad es que no me apliqué en mandar mi solicitud, ¿no? Y pasó el tiempo, me vine para acá, para el gobierno de Guanajuato, y me volvió a recordar que estaba ese tema ahí pendiente, ¿no? Yo en ese momento lo revisé, le pedí autorización al gobernador, me dijo, claro, te apoyamos, y vinieron tuve que hacer ensayos, de verdad un trabajo intelectual importante, pero además pasar entrevistas, además en inglés, con personas, mujeres que te aprobaban el ingreso a este programa. Este programa, explico qué es un programa dirigido a mujeres con una trayectoria laboral, personal, destacada, que tengan posibilidades de seguir creciendo y que necesiten, digámoslo así, este empujoncito, ¿no? O no voy a decir apapacho porque no es apapacho, apapacho es cuando te sientes mal, pero sí esta palmada para seguir adelante, ¿no? Este respaldo. Y finalmente se da que pasó las pruebas e ingreso al programa. El programa es de un año completo, tuvimos conferencias virtuales y hay algunos eventos presenciales. El primero de ellos fue una semana de capacitación en Francia, yo lo voy a poner así, digo, ellos me odiarían si lo escuchan, pero por el Harvard de Europa que se llama INSEAD. Entonces, yo llegué a mis cursos, ya había conocido a mis compañeras en línea, llegué al curso INSEAD y pues descubres 30 mujeres de 10 países distintos que trabajan en áreas completamente distintas, algunas de ellas a las que tú trabajas, y te sientas y empiezas a tomar capacitación y volteas y las ves y dices, a ver, ok, todas traemos los mismos retos. No importa de qué color seas, de qué país seas, de qué idioma hables o de qué religión o de qué raza seas, todas compartimos las mismas problemáticas. Mujeres, muchas de ellas estadounidenses, del Departamento de Estado norteamericano, de Francia, de Sudamérica, del sector económico de las grandes empresas, pero también de gobiernos de otros países, como de la India, etcétera, etcétera. Entonces, gente que toma decisiones. Gente que toma decisiones y mujeres con liderazgo. Entonces, se da este año de capacitación en donde, ahora sí retomo, otra de las semanas fue en Harvard. Bueno, entonces para mí fue un tema de decir, yo sabía que iba a estar aquí, no sabía ni cómo, ni por qué, ni por dónde, y se da esta capacitación también de manera presencial. Concluimos el curso, de verdad ha sido para mí una de las mejores experiencias de mi vida porque te replantea muchas cosas sobre tu persona, ¿no? Y te da este empuje, este respaldo de que, aunque si bien como mujer siempre he sabido que no estoy sola, hoy comprendo de una mejor forma que los retos que yo vivo aquí en México como una mujer en la seguridad es un reto que también está viviendo una mujer en Egipto, e incluso con retos más grandes,
de los que yo tengo en lo personal. Y dices, ok, no es que me deje de quejar porque yo estoy mejor, sino más bien hay que visualizar todo completamente. Y por el otro lado también, decir, oye, pues una norteamericana que trabaja en una institución de gobierno, tú pensarías que está en el mejor de los escenarios. Y te das cuenta que tiene los mismos retos, dices, ok, y entonces es un tema generalizado en el cual tenemos que seguir avanzando de manera generalizada. Y bueno, se dan las conferencias anuales y justamente a inicios de marzo me llegó una carta de invitación para convertirme en socia, que te puedo decir que para mí es de las mejores cosas que me han pasado en este arranque de año, porque el convertirte en socia implica una valoración de tu persona y de lo que tú puedes aportar a la organización. Te puedo decir que como parte de las socias conocidas, porque muchas de ellas vienen del sector privado, muchas. De las socias del capítulo México, pues tienes a grandes políticas que han vencido muchos retos, como Xóchitl Gálvez, como Beatriz Paredes, tienes comunicadoras, tienes cantantes, tienes funcionarias públicas, porque además dentro del programa te asignan una mentora. Puede ser de tu propio país o de otro país o de distinto, según el sector que te toque. En mi caso fue una embajadora de nombre Roberta Layú, cuya familia tiene una trayectoria impresionante y que es una mujer a la que yo admiro. Ella fue embajadora hasta antes de jubilarse hace poco, 6 años en España. Le tocó la crisis del "come si te vas" de Cuba y volver a arreglar esa relación. Entonces son mujeres de las que aprendes muchísimo y que yo ni siquiera quiero decir nombres, acabo de decir 3, pero la lista es impresionante. Son mujeres de peso pesado, me refiero moral, político, de conocimiento, del sector privado, del sector público, que hoy aportan al país y que tienen un compromiso bien importante, que es apoyar a otras mujeres. Y nada más redondeando, dentro del proyecto legado que yo tengo la obligación de dejar, justamente a finales de este mes vamos a iniciar un curso con mujeres policías de alrededor de 11 municipios para de Guanajuato, para que tomen este curso de liderazgo. ¿Qué es lo que buscamos? Yo, en mi particular punto de vista, creo que si la seguridad la trabajamos hombres y mujeres con soluciones complementarias, tendremos mejores resultados. Se habla de que las mujeres, ¿cómo van a estar en seguridad si son mucho más sensibles? Pues que creen que tal vez eso es lo que se está necesitando, la sensibilidad de generar soluciones diversas. En el caso de las mujeres, hemos ido para atrás en el tema de conquistar espacios de posiciones de mando. ¿Por qué? Por el cambio de las instituciones. En el caso de Policía Federal, éramos, de 40,000 éramos 8,000 mujeres, pero el 40% de las posiciones de mando las teníamos mujeres. Hoy, prácticamente hablaría de un 5 o 6% en el caso de Guardia Nacional, con 100,000 integrantes. Entonces, los 32 coordinadores estatales son hombres. No hay manera en la que haya una mujer ahí, porque es la esencia propia del ejército. El ejército, hasta justamente el periodo del presidente Calderón, empezó a abrir las escuelas a las mujeres. Entonces eso, a las escuelas militares me refiero, entonces eso provoca que para poder tener generales, mujeres o generalas, lo cual ni siquiera en el lenguaje nos ponemos de acuerdo cómo se debe de nombrar, están teniendo que pasar muchos años. Ya las hay, son muy pocas, pero va a pasar muchos años para que podamos tener más. Entonces, en el caso de las mujeres, tenemos que generar cosas completamente distintas para que las mujeres puedan acceder a posiciones de mando. Este diplomado, pues, finalmente es traerme todas las buenas experiencias, sumar gente, incluso ponentes locales en el estado de Guanajuato, mujeres importantes, por ejemplo, la primera presidenta del Poder Judicial, la maestra Raquel, y diferentes tipos de liderazgos de mujeres que permitan compartir experiencias. Entonces, lo vamos a iniciar, dura 8 o 9 meses, con sesiones mensuales, una mensual, pero creo que se va a poder hacer un trabajo extraordinario. Y qué padre y qué brecha te estás tocando abrir, porque finalmente eres pionera en este aspecto, aquí en Guanajuato, aquí con la policía, y al mismo tiempo, qué orgullo, pero qué responsabilidad estar al nivel de toda esta gente con la cual estuviste conviviendo. Sí, la verdad es que ay, es como una anécdota, ¿no? El día que el Capítulo México celebró su 30 aniversario, yo llegué a la celebración, que fue en el claustro de Sor Juana en la Ciudad de México, y francamente llegué y volteé. Yo llegué más temprano que mis compañeras de mi generación,
Llegué y volteé a mi alrededor y dije, Dios mío, ¿qué hago aquí? Porque me sentí, no voy a decir que me sentí chiquita, pero vi mujeres tan grandes que me sentí intimidada. Y al final de cuentas, pues son mujeres que ya somos de alguna forma pares, ¿no? Pero que yo sigo en el entendido que tengo que escucharlas y tengo que aprender de ellas porque ya pasaron por aquí y ya pasaron por todos lados. Porque además yo tengo claridad en una expresión. A veces es muy fácil o es algo que nos gusta decir, la primera mujer en... Yo siempre he dicho que es la primera visible. Porque seguramente antes que esa mujer visible hay un montón de mujeres o muchas mujeres o varias mujeres que hicieron un esfuerzo que no fue visible, pero que ya fueron las primeras. Hoy somos nosotras consecuencia de ellas. Cristalizan, recogen, reflejan ese esfuerzo. Cosechan. Que finalmente ahí está, ¿no? Sí. Pero qué padre que no lo tomes como fui yo. No. Sino soy todo un grupo que vino atrás de mí, pero además me toca a mí también aportarle para las que vienen. Sí, y en ese sentido, Sofía, yo me encantaría tener 3 horas más de charla contigo porque es bien nutritivo esto que te estás comentando, pero pues el tiempo es oro, las pilas se acaban, la memoria también y tienes que hacer otras chambas. Sí, ojalá que tenga la oportunidad de seguir platicando en un futuro cercano, agotar más temas que se me queden aquí en el tintero y en la hojita, pero yo quisiera que en ese último sentido que estás hablando de hay que aportar a los que vienen, si pudieras mandar un mensaje, por supuesto a toda la gente que nos está viendo a través de contacto, pero específicamente al sector femenino. Pues mira, yo creo que hoy más que nunca tenemos las oportunidades que nuestras antecesoras no tuvieron. Son menos oportunidades que tienen las que vienen, ¿no? Pero es nuestra obligación que esas oportunidades sean aún mayores. Me han preguntado, ¿es feminista o no? Yo creo que para mí el feminismo, en mi caso particular, porque todo el mundo tiene una definición, yo hablaría que para mí el feminismo es orgullosa de estar mujer con todos los retos que para mí ha representado y encontrar en cada mujer no solamente una historia de vida, que puede ser muy distinta a la tuya y eso no le resta méritos, sino además una aliada para seguir construyendo y para seguir creciendo. Yo creo que hoy las mujeres tenemos la obligación de dar más de nosotras de lo que hemos estado acostumbradas a dar. Porque cuando hablamos de políticas públicas, cuando hablamos de una mujer que es maltratada, cuando hablamos de una mujer que es privada de la vida, a veces la naturaleza nos dice es que son ellos los que nos mataron, los que nos golpearon, los que nos acosaron, nos ultrajaron, lo que sea. Es culpa de ellos nos fallaron. Pero yo también me atrevería a decir que nosotras hemos fallado. Nosotros también hemos fallado porque aún estando en posiciones de decisión, a lo mejor no hemos hecho lo suficiente. Porque a lo mejor al llegar nos convertimos en una abeja reina que nos gusta ser las únicas y que no hemos tendido las manos hacia otras mujeres. Es muy probable y muy común que cuando lleguemos a una mesa seamos las primeras, pero el compromiso es no ser las últimas. Tenemos que traer más mujeres a las mesas que cuando nosotros llegamos. El tema de vernos las unas a las otras en nuestras coincidencias, a pesar de que las diferencias sean muchas. El vernos como aliadas en una misión que a veces es complicada, que es poder equilibrar la vida personal con la laboral, que es no perder nuestra esencia femenina, porque siempre también creo que en el tema de seguridad tendemos a masculinizarnos. Yo, como verás, disfruto de vestir de rosa y lo hago cuantas veces así lo deseo, como también disfruto de vestir de azul y de negro. Porque no creo que la seguridad se deba de masculinizar. Tengo que guardar mi esencia, porque mi esencia es lo que me permite que sí me recriminen por mis decisiones o por mis actos o lo que sea, pero por ser auténtica. Y creo que siempre con los pies bien en la tierra todas las mujeres, pero la mirada en el cielo y las alas extendidas no solamente para volar, sino también para cubrir y acompañar a las que están junto a nosotras. Qué padre. Qué padre, y bueno, encontramos congruencia entre la persona, entre la funcionaria, entre la mujer, y las actitudes también, y los resultados que están a la vista de todos. Y que además pues implican, yo siempre lo voy a decir, que hay que hacer equipo. No podemos creer que el tema les toca a unos o a los otros, porque en el tema, por ejemplo, en seguridad, en el que creamos que todo le toca a la autoridad, habremos renunciado a nuestra propia capacidad, como lo hablábamos al principio, de tomar nuestras propias decisiones y provocar que nuestros hijos e hijas tomen sus propias decisiones con la conciencia clara de cuáles son las consecuencias. Sofía Huet, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por estos minutos y ojalá que no sea la última vez. Muchas gracias a ti, Gabriel. Pues yo
No diré que como los santos, que cada que los invoquen ahí están, pero si me invitan, yo siempre contenta de poder venir. Espero que sí sea. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes, amigos de Contacto. Sofía Web.